Muy buenos días, hermanos. Es un placer volvernos a encontrar, poder encontrarnos en un día como el domingo, el día en que recordamos la resurrección del Señor. Es un placer y es un privilegio poder adorar al Señor, como lo hemos hecho por medio de la alabanza. Y también es un placer y es un privilegio para mí que lo puedo hacer con todos vosotros, y espero que también lo sea para vosotros, el poder escuchar la palabra de Dios. Estamos viendo, por medio de los noticiarios, estamos viendo que hay repuntes, que hay nuevos brotes, que están habiendo infecciones. Aquí en el Maresma están habiendo infecciones. En realidad estamos viendo las consecuencias de la rabetlla de Sant Joan y de la rabetlla de Sant Pere. Aquellos grupos demasiado numerosos, aquellos grupos de gente sin mascarilla, grupos de gente muy junta, bueno, estamos viendo las repercusiones. Desgraciadamente estamos viendo las repercusiones. Como cristianos seguimos orando para que el Señor ponga su mano en toda esta situación y para que a nosotros nos siga ayudando a seguir siendo responsables en medio de lo que está ocurriendo. Lo cierto es que vivimos en una sociedad que contrasta, tiene dos polos distintos. Por un lado, parece que está abocada al hedonismo, está abocada al placer, la cultura del placer. No importa que haya gente que está sufriendo, que quizás ha perdido el trabajo, sino que bueno, lo importante es que nos dejan salir, vamos de fiesta. Pero por otro lado, vemos una sociedad que da la espalda a la realidad, en este caso a la realidad de la muerte. Y digo en este caso porque hoy vamos a estar meditando en el capítulo 23 de Génesis, y lo que vamos a ver es la muerte de Sara. Este matrimonio ya se ha hecho muy mayor, ya están llegando a su final, y la primera en partir va a ser Sara. Vamos a ver no solamente cómo han vivido, sino también cómo han muerto, cómo van a morir. Y ya os avanzo que si han vivido mirando al cielo, morirán también mirando al cielo en fe y en esperanza de que lo que Dios promete, las promesas de Dios son sí y amén. Así que te invito a que juntamente conmigo leas este texto, Génesis capítulo 23. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé de la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad.
Después de esto, sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vemos un texto que es triste. No podemos obviar que vemos a un Abraham que en algún momento se rompe, llora a su esposa. No deja de ser aquella persona con la que ha compartido la vida. Debemos recordar que aunque somos creyentes y tenemos esperanza, pero lloramos la ausencia de nuestros seres queridos. Es normal que lloremos la ausencia de nuestros seres queridos. Eso sí, lo veremos más adelante, siempre con esperanza. De hecho, la gran lección que podemos extraer de este texto, y si hay una idea que es central en todo lo que vemos, lo que hemos visto ya hasta aquí, pero vemos también aquí, es que debemos depositar nuestra esperanza en la vida y también en la muerte, en nadie más que no sea Dios. Abraham y Sara depositaron su esperanza en Dios. ¿Fue una esperanza, fue una fe imperfecta? Pues sí, claro, no fue una fe perfecta, pero sí que tuvieron corazones para Dios. Es por eso que yo quiero desarrollar este texto por medio de 2 puntos, simplemente 2 puntos muy sencillos, pero muy importantes. De hecho, a todo ser humano le va la vida en responder bien, en desarrollar bien los puntos que vamos a analizar. El primero de ellos nos dice: confía a Dios tu vida. Y cuando digo confía a Dios tu vida, no te digo que le confíes un rinconcito de tu vida. No te digo que le confíes aquello que te es cómodo de tu vida. Te estoy diciendo que le confíes toda la vida, que le confiemos toda la vida a Dios. Y el segundo punto cae por su propio peso. Confía a Dios tu muerte. Vemos a Abraham y a Sara con esperanza, mirando hacia el cielo siempre a lo largo de la vida, pero también cuando llegaron a la muerte con esperanza y mirando hacia el cielo. Así que vamos a por el primero de nuestros puntos: confía a Dios tu vida. Es un matrimonio que se está consumiendo y está llegando al final de sus días. Fijaos, Sara muere con 127 años. Yo creo que cualquiera de nosotros firmaría por morir con esta edad, en buenas condiciones, por supuesto, pero cualquiera de nosotros firmaría con 127 años. Es una mujer ya muy avanzada de edad y ya ha llegado a su fin. De tal manera que Abraham tiene que enterrarla, tiene que buscar un sitio donde enterrarla. Él sabe que es extranjero, que es forastero, y lo que vemos en el texto es que va buscando algún rincón donde poder enterrar a su esposa. De tal manera que encuentra buena voluntad en la gente de aquella tierra, en los heteos que están habitando en la zona de lo que es Hebrón, e incluso le quieren regalar la cueva de Macpela. Es decir, que no solamente no encuentra ningún obstáculo, sino que está tan bien considerado que le quieren regalar una cueva para que él pueda enterrar a Sara. Sin embargo, Abraham dice que no. Abraham le dice a Efrón, que es aquel quien le quiere vender la cueva, le dice que sí, que se la quiere quedar, pero en todo caso lo quiere hacer pagando, quiere pagar aquella propiedad. Y efectivamente la paga. Y si os fijáis en el texto, os daréis cuenta que lo que paga es mucho dinero, acaba pagando mucho dinero, pero Abraham quiere hacer las cosas bien y en cualquier caso adquiere por dinero aquella propiedad. Fijaos que hay una insistencia continua en enterrarse allá, aunque en este momento son extranjeros, aunque en este momento en realidad están en la posesión, están en las tierras de otras personas, están en un país que en realidad no es el suyo. ¿Qué están haciendo? Están en realidad depositando confianza. ¿Confianza en quién? Confianza en Dios. ¿Y confianza en qué? En las promesas que Dios ha hecho. Dios les ha dicho: esta tierra un día será vuestra. Esta tierra un día será vuestra. Aún no lo es, pero Abraham ya actúa como si la tierra fuera suya. Fíjate, si yo te hiciese la pregunta de dónde prefieres enterrar a tus seres queridos, si cerca o lejos de ti,
Estoy convencido que todos, o prácticamente todos, diríamos que cerca de nosotros. Un sitio donde, pues bueno, sepamos que los dejamos, un sitio donde a lo mejor ir a llorar, ¿por qué no? Donde ir en parte a hacer el duelo. Es natural, y no solo natural, sino que es legítimo. ¿Qué está haciendo Abraham? No es su tierra, pero está diciendo como si lo fuese. ¿Por qué? Porque Dios ya me lo ha dicho. Porque yo confío en las promesas de Dios. Tanto va a ser así, y tanta fe va a aplicar y va a inculcar en sus hijos, que no solamente va a enterrar a Sara, sino que él mismo será enterrado en la cueva de Macpela, y Isaac también, y Jacob también, y Lea también. Y alguien dijo que el movimiento se demuestra andando. Pues la fe también se demuestra andando. Te lo digo de otra manera, la fe se demuestra por las obras. Si nos fuéramos a Santiago, el autor a la epístola de Santiago nos dice que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es una excusa. Decir que tienes fe sin tener obras, en realidad no tienes fe, es otra cosa, pero desde luego no es en absoluto fe. El Señor Jesús decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Cuando nos llenamos la boca, pero no hay hechos, cuando nos llenamos la boca de decir, sí, Señor, confío en ti, pero no hay hechos, cuando no confiamos todas las áreas de nuestra vida, cuando realmente no depositamos todos los rinconcitos de nuestro corazón en manos del Señor, quizás es que no hay la fe que decimos que hay. Quizás no está la fe que nosotros decimos tener. La fe son obras, se demuestra en obras. De la misma manera que el amor se demuestra en hechos. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero que yo creo que no solamente se puede entender, sino que es tremendamente actual. Si tú dices que quieres mucho a tus padres, y si tú dices que quieres mucho a tus abuelos, pero no te pones mascarilla, y te vas de fiesta, como esas que vimos en San Juan y que comentábamos al principio, tú en realidad no quieres ni a tus padres ni a tus abuelos. Tú dices que los quieres, pero muestra que realmente los quieres. Lo mismo a nivel espiritual. ¿Tú amas al Señor? ¿Tú realmente quieres al Señor? Esa fe, ese amor se va a mostrar en obras. ¿Qué nos está mostrando la vida de Abraham? Que el agradecimiento del creyente se tiene que mostrar con hechos. Con hechos. El movimiento se demuestra andando. La fe produce obras. Vamos a por nuestro segundo punto. Confía a Dios tu muerte. Lo decía al principio. Nos gusta el placer, vivimos en una sociedad que le gusta mucho el placer, pero que no quiere mirar toda la realidad, y parte de esa realidad es la muerte. Aquí vemos a Sara haciendo su último viaje, a Sara muriendo. Mirad, han pasado muchos años, muchísimos años. En realidad hay tantísimas diferencias con Sara. Ella fue enterrada en Macpela y nosotros seguramente seremos, si es que el Señor no viene antes, seremos enterrados en Montjuïc, o seremos enterrados en el Masnou, o aquí en Vilassar, o pues en algún cementerio que esté aquí cerca de donde vivimos, ¿verdad? Ellos eran nómadas, nosotros no somos nómadas. Ellos vivían en una cultura semítica, nosotros no somos de una cultura semítica, somos de una cultura latina. E incluso hoy en día, en medio de nuestra sociedad, hay diferencias entre unos y otros tremendas. Los hay que tienen más dinero, los hay que tienen menos dinero, los hay más altos, los hay más bajos, los hay más guapos, los hay más no tan guapos, ¿vale? Los hay más listos, no tan listos. Las diferencias son muchas, pero mira, te digo algo. Hay algo que nos iguala a todos, y es que todos, antes o después, si es que no viene antes el Señor, probaremos la muerte. Y en eso estamos exactamente igual que Abraham, que Sara y que todos aquellos que nos han precedido, todos aquellos que han venido antes que nosotros, todos aquellos familiares nuestros que quizás ya no están con nosotros. Si hay una certeza en la vida es que un día
moriremos, un día moriremos. La muerte es inevitable y sorprende que le demos la espalda a la muerte. Y te digo por qué me sorprende y te lo voy a explicar con un ejemplo. Estamos llegando a épocas de vacaciones. Si el Señor lo permite, muchos saldremos de viaje. Esperemos que podamos salir de viaje. Esta semana mismo orábamos por ello en las reuniones de oración para que hermanos que tienen viajes proyectados, incluso billetes comprados, puedan ir de viaje. En cualquier caso, cuando nos vamos de vacaciones, preparamos las vacaciones. Cuando nos vamos de vacaciones, probablemente vayamos de viaje, vamos a comprar billetes. Si me voy a París, pues probablemente me vaya en tren. Y si me voy a Australia, pues me vaya en avión. Lo que no voy a hacer es ir a París andando ni ir a Australia nadando, porque es imposible, porque no puedo hacerlo, sobre todo lo segundo. Lo primero muy complicado, lo segundo imposible. Nos preparamos porque sabemos que va a venir. Entonces mi pregunta es, ¿y por qué damos la espalda a lo inevitable de la muerte? ¿Por qué no nos preparamos para lo que sabemos que va a venir? Yo quiero que te hagas una pregunta hoy. ¿Quién tiene ese billete? ¿Quién conoce la hoja de ruta? ¿Quién, en última instancia, como tantas veces se pregunta, quién sabe lo que hay al otro lado? Y te voy a dar un solo nombre, y ese nombre es Cristo. Pero te digo algo, no solo es que sepa cuál es la hoja de ruta a lo que hay al otro lado, es que Él es la ruta hacia el otro lado. En realidad Él es la ruta al cielo, Él es la ruta al Padre, Él es la ruta a estar cerca de Dios en el futuro. Nos dice la Biblia, nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que no dice que Cristo sepa cómo ir, no te dice que Cristo sepa cuál es el camino a Dios, no, es la confianza, esa fe que hablábamos de Abraham y de Sara en la vida, pero también en la muerte, es decir, en toda nuestra existencia, la fe en Cristo, la que nos lleva al Padre, la que nos lleva a Dios. Jesús siempre actuó con amor y con respeto. Nunca dijo una palabra más alta que otra y siempre supo tratar a la gente como se debía tratar a la gente. Sin embargo, fue tremendamente claro. Y el evangelista Juan, que nos habla en ese versículo que os ha leído, sigue narrando, describiéndonos ese camino al cielo y lo hace también sin ambajes, lo hace con una claridad diametral. Fíjate, dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, salvo por Jesús, salvo por Cristo. El que en Él cree no es condenado, pero fíjate lo que dice ahora. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, porque no ha creído en Cristo, porque no ha depositado fe en Cristo, porque no ha confiado en Cristo. Después de la muerte habrán dos estados, o bien cerca de Dios o bien alejados de Dios. Recuerdo en una ocasión en mi trabajo que, estábamos hablando, tuve la oportunidad de compartir el Evangelio, éramos tres, era un compañero y una compañera. El compañero me preguntaba y también la compañera, y al final surgió, y después de la muerte, entonces, si no creo en Dios, si no creo en Cristo, ¿qué pasará? Yo, pues mira, estarás eternamente alejada de Dios, porque si tú lo que quieres es estar alejada de Dios, dirá, amén, no quieres estar conmigo, pues estate alejada de mí. Y me dijo, en realidad ni siquiera me contestó, se encogió de hombros y hizo, que lo que quería decir es, a mí me da igual estar alejada de Dios, a mí realmente me da igual. ¿Sabes una cosa? No sabía lo que estaba diciendo. Tuvimos oportunidad de continuar hablando, entonces yo le pude explicar un poco más. Pero yo te quiero explicar de una manera un poco sencilla qué quiere decir estar alejado de Dios, qué quiere decir una eternidad sin Dios.
Dicen, y es así, que el frío es la ausencia de calor. El frío en realidad no es algo que exista propiamente hablando. Sí que existe, pero no propiamente. ¿Por qué? Porque solo es la ausencia de calor. Cuando hay una fuente de calor, desaparece el frío. Cuando la fuente de calor desaparece, entonces ahí hay frío. De tal manera que en el espacio exterior, por ejemplo, si no estás cerca del sol, te congelarías. ¿Por qué? Porque no hay una fuente de calor y allí lo que hay es un frío absoluto. Dios es nuestro sol espiritual. Solamente Él es la fuente de amor, solamente Él es la fuente de piedad, solamente Él es la fuente de todas las bendiciones que te puedas imaginar, de la ayuda, de la cercanía. Él es la fuente de toda bendición que el ser humano incluso está disfrutando aquí y ahora, incluso cuando el ser humano no tiene en cuenta a Dios. Imagínate una muerte donde no quieres estar con Dios, donde no hay amor, donde no hay piedad, donde no hay misericordia, donde... ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes en qué se ha convertido eso? Eso se ha convertido en el infierno, eso se ha convertido en un auténtico infierno. No es eso lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere es que nos cojamos a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no sea condenado, no viva en ese infierno espiritual, sino que tenga vida eterna. Ese es el deseo del Padre. Para eso envió a su Hijo. Por eso yo te digo hoy, si eres creyente, y yo sé que la mayoría de vosotros sois creyentes, os habéis cogido al Señor Jesucristo, que vivas con esperanza la vida, que la vivas en fe siempre y que vivas también el futuro, incluso la muerte, tuya, pero como le ocurre a Abraham con Sara, la de tus familiares, aquellos que han quedado, que tú ya has entregado en manos de Dios, que la vivas con esperanza, con una esperanza no vacía, sino con una esperanza que reposa en Cristo. Que pongas tu fe en Dios, porque lo importante en realidad no es tu fe propiamente dicha, sino el Dios de la fe, el Dios que llena de contenido esa fe. ¿Podemos ver el futuro con esperanza? Por supuesto que lo podemos ver con esperanza. En la muerte también. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos vida y vida eterna. Ni siquiera la muerte nos puede arrancar de las manos de Cristo. No hay nada creado que nos pueda arrancar del amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Tesalonicenses, capítulo 4, y quiero leer los versículos 13 y 14, nos habla de esa esperanza que podemos tener, nuestra y de aquellos que ya están con el Señor, de aquellos que ya están con Cristo. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así traerá también Jesús a los que, fíjate cómo lo dice, los que durmieron en Él. Cuando estás dormido, ¿qué haces? Levantarte por la mañana. Cuando mueres en Cristo, te levantas en resurrección, en vida, en potencia de Dios, también en Cristo. ¿Qué ha puesto el Señor en mi corazón hoy? ¿Qué quiero dejar en tu corazón? Que realmente te cojas al Señor. Que más allá de lo que ocurra a tu alrededor, tengas fe y esperanza en tu vida y que cuando llegue aquel momento, si es que el Señor no viene antes y llega la muerte, te puedas coger a Él, puedas tener esperanza en Él, puedas saber cuál es la realidad. Y la realidad es que cogidos a Cristo tenemos vida eterna, vida sin límites, vida en Dios, vida en Jesús. Que el Señor bendiga la palabra en tu corazón, que el Señor bendiga la palabra en nuestros corazones. Vamos a orar, vamos a ponernos delante del Señor. Gracias, Padre, por estos momentos preciosos de poder compartir la palabra, de poder profundizar en lo que tú nos has dicho en tu palabra, Señor.
de poder recrearnos en la seguridad de tus promesas, Señor, de saber que podemos depositar nuestras vidas en tus manos, pero también podemos depositar nuestra muerte en tus manos, porque nos sabemos seguros en ti, Señor. Yo quiero poner a todos aquellos que estén escuchando esta predicación y que no tienen al Señor Jesús en su corazón, Señor, que tú toques sus corazones y para que de esta manera ellos te puedan mirar a ti. Los pongo en tus manos y por todos mis hermanos para que puedan vivir la vida en plenitud, en fe, en confianza, sabiendo que tú estás al cuidado de todos nosotros, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor, te pido para que tú nos ayudes a ser hijos tuyos que te aman y que están seguros en ti. Gracias por todo, Señor. En el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos y amigos. Si Él lo permite, recordad que volveremos a tener una nueva reflexión bíblica este miércoles a las 8 de la noche. Que el Señor os bendiga.